Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, soy Manu Franco y vamos a hacer la charla de cómo detectar una editorial pirata. En primer lugar, me gustaría un poquito poner los puntos sobre las IES, y es que dentro del terreno literario tenemos, por un lado está el campo de la autopublicación, por otro el de las editoriales tradicionales, luego también hay editoriales de servicios y luego también hay, bueno, pues unas editoriales que se mueven ahí en un campo un tanto oscuro. Entonces, por definirlas en un primer momento, la editorial tradicional es la que, como se viene haciendo un poco de toda la vida, ficha al autor por su manuscrito y tal, contrata a ese autor, sea por un manuscrito, por X manuscrito o lo que sea, y es la que gestiona ese manuscrito y le pasa su porcentaje de ingresos al autor. Luego están las editoriales de servicios, que también son perfectamente entendibles, que son editoriales que literalmente ofrecen sus servicios a cualquiera que los pague. Editoriales que dicen, bueno, pues si tú me pagas, yo te pongo un corrector, si tú me pagas, yo te hago promoción, si tú me pagas, yo te hago X tirada de X libros, etcétera, etcétera. Que como pues, negocio es también un negocio totalmente limpio y totalmente íntegro. El problema está un poquito en esas editoriales que están un poco entre medio. Editoriales que en un primer momento el autor no sabe que va a acabar pagando por sus propios libros. Editoriales que muchas veces pues, se hacen pasar por coedición y tal, que no es que esté diciendo yo que todas las de coedición sean así, pero que digamos que la parte de que el autor va a ser el responsable de pagar por los libros, pues es la que acaba siendo un poquito oculta, son contratos un poquito más difíciles de entender y un poquito hechos como una trampa, ¿no? Entonces, hemos traído a varias personas que han sufrido este tipo de editoriales, van a contar su experiencia y luego también vamos a daros una serie de claves para intentar detectar a esas editoriales y que no caigáis un poquito en sus garras, ¿no? Entonces, empezando un poquito por orden de izquierda a derecha, bueno, o de derecha a izquierda, según como se vea, tenemos a J.C. Sanz, que es autor. Si quieres comentarnos un poquito tu experiencia. Bueno, realmente mi experiencia fue hace unos años, cuando me puse a publicar mi segundo libro de la trilogía. Y bueno, pues por ende, por unos amigos, ¿no?, de recomendarme una editorial que le iba muy bien, que era pequeña, pero que estaba empezando y que iba sacando libros buenos y que se estaban vendiendo, y que se estaba haciendo un apoyo muy grande hacia los autores, pues claro, te lo venden todo tan bien, te venden un mundo que parece idílico, ¿no? Dices, bueno, yo que estoy empezando, pues ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo, ¿no? Con una editorial que por lo menos te apoye, que te ayude a relanzar un poco tu carrera, ¿no? Que ya que quieres dedicarte a ser escritor y estás abriéndote paso, ¿no?, pues te ayuda. Y bueno, pues se pusieron en contacto conmigo. Todo lo que ofrecían y todo, pues la verdad que me pareció muy bien en el primer momento, porque claro, como tú has dicho, te venden la moto muy bien. Te vamos a publicar tantos libros, te vamos a mostrar en todas las librerías, te vamos a llevar a feria de libros, te vamos a... en todo lo que necesites, pues aquí nos tienes, puedes contar con nosotros. Entonces, claro, dices, oye, pues para ser una editorial pequeña, pero que estaba eso, dices, pues, bien, pues venga, vamos a intentarlo. ¿Tú no llegaste a firmar al final con ellos y tal? Sí, llegué a firmar, sí. ¿El contrato lo viste así como un poquito...? La verdad que el contrato no escondía nada raro, porque yo de hecho se lo mandé a varios compañeros y eso para que le echaran un ojo y decir, mira, veía algo raro aquí. Eso, por cierto, siempre es recomendable. A menos que seas abogado y que entiendas mucho, todos los contratos, si puedes consultarlo con alguien que entienda y que sepa, si es posible un abogado o alguien así, por favor, hacedlo, ¿vale? Solo que el engaño vino después, porque claro, una vez que ya tienes el contrato firmado, ya tienes una tirada ya a la venta, ¿no?, ya impresa, pues empiezan a decirte, vale, tenés que hacer la presentación del libro. Digo, venga, vale. Pero no tenemos a nadie que te presente. Tienes que buscártelo tú. Y dices, bueno, pues
¿vale? Sí, como no, tienes dentro de lo que compañeros, cabe escritores tampoco, y tienes claro, amigos claro. que eso, pues digo, bueno, pues yo tiré de... Digo, vale, te tienes que buscar el sitio, porque es que nosotros de Granada no conocemos nada. Y dices, oye, que eso es trabajo tuyo, no es algo que yo tenga que hacer. Claro. Mira, que si quieres vender tus libros en Granada, pues tienes que ir tú a lo que es la librería, hablarles, comentarles qué es eso, y nosotros ya les pasamos los libros. Vamos, que te usan de comercial un poco. Claro. Entonces, todo su trabajo tenías que hacerlo tú. Y dices tú, pero entonces, todo lo que a mí me decíais que iba a hacer, o que me iba a mostrar en la librería, o que iba a hacer, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Entonces, ahí ya empecé un poco te desilusionas, ¿no? Porque Claro. dices, claro, estás jugando con ese sueño, ¿no? De que tienes ganas de publicar, que tienes ganas de llegar cuanta más gente mejor, porque al final es lo que uno pretende, ¿no? Que te conozca ya que estás publicando un libro y te ves en ese mundo que te ves solo y desprotegido, porque al final nadie te apoya, les escribes o los llamas, no te cogen el teléfono, no te contestan, o te contestan a lo mejor a las 2 semanas, cuando ya no tiene sentido la pregunta de... entonces, pues claro, ya empieza, ¿no? Y ya, ¿Llegaron claro, a intentar cobrarte tus propios libros, rollo, te pasamos tal, si no vendes tanto, te los cobramos? Eso me pasó luego, cuando ya pasó unos meses, digo, bueno, y de regalías y esto, ¿cómo van las ventas? O cómo... Porque yo realmente eso ya no lo llevas tú, como un autopublicado, por ejemplo, en Amazon, que tú sí tienes todo el control. Sí. En una editorial que eso dices, bueno, ¿cómo va? No, es que no se ha vendido ningún libro. No, es que digo, ¿cómo que no se ha vendido ningún libro? Digo, porque yo sé de gente que sí ha comprado el libro. Entonces era decir, me estás engañando. Claro, más cuando tienes contacto directo con personas. Claro, porque al final la gente... Que ya sabes que lo han comprado. Claro, porque al final la gente acude a ti, acude a tus redes y oye, me ha encantado el libro, no sé qué, ¿para cuándo el tercero? Cuando no sé qué... Y entonces dices, si sabes que va a ser un tercero y que te ha gustado y que sabes de la historia de lo que va, es porque has leído el libro, es porque lo has comprado. Claro. Entonces, claro, y al final era una mentira sobre otra, una sobre otra que al final pues resultó que de la tirada que habían hecho, como decían ellos que no se vendían, tuve que pagar yo lo que me exigieron para rescindir el contrato y bueno, ahí se quedó. ¿Te llegaron a dar los libros esos? Me llegaron a dar los libros pagándolos yo. Sí, pero te llegaron a dar los libros. O sea, Bueno, me dieron algunos, yo ya no sé si serían todos o no. Pero, por ejemplo, te dijeron, hemos hecho una tirada de, ¿qué te digo yo? 150. ¿Y te dieron 150 Sí. libros? O sea, te dieron los libros que dijeron que tal. Sí. Y los libros que se habían comprado tus amigos y familiares, Pues- no se sabe de qué tirada porque a ti te dieron 150. Exacto. Vale. También tenemos aquí a Sati. Sati, porfa, cuéntanos un poquito tu experiencia. Bueno, pues mi experiencia fue parecida a la de mi compañero. Encontré una editorial que tenía libros en mi librería de barrio, luego me enteré de que el autor los llevó y nunca más se supo, siguen ahí, y esto han pasado ya 10 años. Pero bueno, dije, venga, vamos a darle una oportunidad, me metí en la web y era una editorial que se hacía pasar por una editorial de servicios. Una editorial de, pagas esto y yo te... ¿Quieres la corrección? Págala. ¿Quieres la maquetación? Págala. ¿Quieres la portada? Págala. ¿Quieres más copias? Igual. Yo, bueno, pues hablándolo con ellos, había cosas que me sonaban un poco raras, pero por la ilusión tiré para adelante con todas, sobre todo cuando ya había hecho el primer pago, porque era un pago fraccionado, en donde entraba portada, que era bastante mala, corrección, que nunca hubo, maquetación, que nunca hubo, llegada a librerías, que no hay ni bajo demanda, tenía que ser la editorial la librería quien pagase a la editorial para tener los libros allí, cosa que no se hace nunca. Eso la distribuidora se los da a la librería en depósito y después de la venta la distribuidora se lleva una parte, la editorial otra, la librería otra y el autor otra. Pues estos querían cobrar ya de entrada. Pero bueno, al final tiré para adelante, me dieron ejemplares que los tuve que pagar yo, unos 40, 50, una tirada pequeñita. Y entre todo lo demás que acordé con ellos todo por correos, porque no había contrato, lo cual es una red flag, una línea roja enorme, pero yo como estaba cegado por la ilusión de publicar, pues no la vi. No, ni siquiera había contrato, solo un acuerdo de 5 años que al final fueron 3 o 2 y medio, porque la editorial cerró, afortunadamente, editorial, claro.
y prometieron hacer promoción en su página web y en blogs que tenían de blogueros, de reseñadores, y hasta que no me quejé 5 o 10 veces no lo pusieron. Lo mismo para la venta en su página web del libro, tanto en físico como en ebook. Lo mismo para venderlo en Amazon, que sigue por ahí, pero no hay existencias. Está la página muerta. Y al final, bueno, nada, me los comí, lo di por imposible, porque ya no contestaban los mensajes, no contestaban las llamadas. La editorial desapareció. Cuando desapareció, dejó tirados a unos cuantos autores que ese mismo mes o unos meses antes habían pagado para tener su libro igual que yo, y no les devolvieron el dinero, no les dieron las copias, y acabó todo un tema de juicios que ya me desentendí y no quise saber cómo acabó. No quiero saber nada más de esa pesadilla. Y lo más sorprendente de todo es que tiempo después, hablándolo con un editor de una editorial tradicional, supuesta editorial tradicional, no voy a decir cuál es, le conté mi caso, porque él quería saber si yo había publicado antes o no, y le conté mi caso, y resulta que conocía a estos editores, decía que lo que ellos habían hecho era totalmente ilícito y que la culpa era mía. Adivináis quién va a firmar con él, ¿no? ¿Y quién va a comprar algo de su editorial? Yo no, lo siento, pero yo no. Y conozco a compañeros y compañeras que han publicado con ellos, y la calidad de esos libros es paupérrima. Editorial tradicional que no corrige, que hace unas portadas con imágenes de fondos de imágenes gratuitas, con lo cual tu portada se parece mucho a 20 portadas más, porque no han hecho ningún retoque, han puesto el nombre del autor y ya. Algo que puedes hacer tú mismo con un Photoshop, con un programa incluso más sencillo, con el Paint o con el Canva, que aquí que hay gente que lo utiliza incluso para portadas. No es muy recomendable, pero hay quien lo hace. Y bueno, que creo que sacaste una cosa buena un poquito, y es que de la experiencia esta llegaste a sacar un libro, ¿no? Sí, exacto. Conté mi experiencia en un libro que luego autopubliqué. Sobre esto, donde me enfoco sobre todo en estos mensajes. Es mi historia novelizada con una chica que además tiene un trabajo, una familia, unos amigos y cosas más, para que no fuera todo simple, mira, me ha pasado esto, tal, no, darle un poco de ficción, un poco de contexto, para que sea algo más agradable de leer, que no simplemente yo quejándome ahí media hora. Sobre estos mensajes que te manda la editorial, estas que se venden tan bien, pero bueno, como dijo ya Quevedo, el poeta, no el músico, nadie está... ¿Cuál era? Ahora se me ha ido. Sí, nadie promete tanto como aquel que no está dispuesto a cumplir nada. Así que, bueno, a estos mensajes yo los llamo los cantos de sirena editorial, cantos de sirena por la referencia de la Odisea de Homero, y editorial porque eso es lo que son. Son una de esas editoriales que todos sus mensajes son promesas que caen en saco roto. Y dejo ya la palabra a mi compañera Irene, que nos tiene una experiencia muy interesante también. Adelante, Irene. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Antes que nada, decir que detectar una editorial fraudulenta de este tipo a veces es mucho más sencillo y otras veces están más camufladas. Yo fui víctima de una de estas editoriales. Mi caso fue bastante complejo porque envié un manuscrito. Cabe decir que era mi primera novela seria. Yo, además de eso, no había escrito más que relatos para revistas, había ganado concursos, pero como novela o como libro, claro, para mí era bastante especial y lo envié a varias editoriales. Esta contactó conmigo 4 meses después de hacer el envío. Ojo, esto ya es un indicador de que algo va mal. Normalmente no te llaman tan rápido. Lo que pasa es que yo pues no lo sabía en aquel entonces. Hablé con el editor, me lo puso todo bastante claro al principio, me envió el contrato, eran muy amables, les había encantado la historia, eso decía. Sí que hablé con él por teléfono y le pregunté qué parte de la historia le había gustado más. Y empezó como, sí, creo que el final es, pero no me detalló nada. Y Lo último. la parte final me ha parecido, fue como que le gustó mucho.
pero no me detalló nada. Lo que sí hizo fue, discúlpame un momento, Irene, que es que me están llamando, ¿qué tal? Y se quedó ahí en stand-by. Claro, tampoco quise insistir en plan. Yo la preocupación que tenía era por si había que cambiar algo que no acabase de cuajar. Pero, claro, todo perfecto. Y eso es también muy raro. Es bastante raro. Ya tenemos 2 indicadores. Pero como yo estoy dentro de la inexperiencia de haber publicado nada, que fuese así como libro ya terminado, pues no le paro bola. Me envían un contrato que al parecer está todo correcto. Yo sí que lo mandé revisar con gente que entendía un poquito más. Claro, no veía nada raro. Luego he visto otro tipo de contratos y lo raro era que el mío era muy ambiguo y como muy corto. Hablé otra vez con el editor por teléfono. Perdonad los nervios, que me tiembla un poquito la voz. Hablé con el editor por teléfono, le dije que en el contrato no estaba nada implícito sobre la corrección, maquetación, portada y demás. Y me dijo que no, que claro, que eso ya era algo que se suponía que iba dentro porque era una editorial seria y demás. Vale. Cuando me enviaron las galeradas de mi libro, no estaba corregido. Para el que no sepa qué son las galeradas. Cuando te envían, digamos, las páginas tal y como van a ser impresas del libro, cómo lo va a ver el público, cómo lo va a recibir. Esas son las galeradas. Me mandaron esto y yo detecté que yo ya lo había repasado, pero igualmente siempre se te escapa algo, y ya vi cosas que no estaban bien. Y le dije, no, esto no está corregido, no puede estar correcto. Ah, no, claro, pero es que esto no me lo comentaste. No, sí te lo comenté, me dijiste que estaba ya, que se suponía que se iba a corregir y demás. Quiero que me lo corrijáis. Yo no quiero que mi libro salga con faltas de ortografía y demás, porque yo soy un ser humano, pero no soy profesional y se me pueden pasar ni una ni dos, 40.000. Entonces aquí me puse como un poquito más seria y sí, me lo corrigieron con un corrector de Word en portugués. Sí, fue maravilloso. Habían palabras cambiadas, y cuando reclamé, me dijeron que no lo iban a arreglar porque ya habían hecho el trabajo y me enviaron el libro peor de lo que estaba al principio. No solo me enviaron el libro, sino que me habían hecho lo mismo. Yo tuve que organizar, una vez había firmado con ellos, eso sí, tuve que organizar la presentación, buscarme quién me presentase a mí, quién hablase por mí, que a mí ya todo esto no me gustaba. Y esto surgió todo después de haber hecho la firma del contrato. Con lo cual, cuando me llegaron los libros, recuerdo que estuve una semana llorando porque mis libros no estaban bien. Yo tenía que presentarlos, iba a venir gente a la presentación y si no los vendía, me tocaba pagar a mí 200 libros, que fue lo que me enviaron. 200 libros a un precio bastante elevado porque costaban 29,50 cada ejemplar. Vale. Yo no tenía ese dinero. Así que hice la presentación. Yo tuve mucha suerte también porque presentaba en mi ciudad, yo soy de Gerona, y allí la gente se vuelca mucho. Y lo que hice fue explicarle al público todo lo que me había pasado hasta llegar allí, incluyendo el dato de la editorial. La gente se volcó mucho conmigo y se llevaron el libro, o sea que ahí no tengo queja, pero porque la gente es como es y en el mundo hay gente buena. Ya está, entonces se quedaron con lo que leyeron de la historia, que les encantó y eso a mí me fascinó. Pero yo seguía muy enfadada con esta editorial y no quería seguir vendiendo libros en estas condiciones. Así que empezaron a apretarme para que yo vendiese porque, claro, la presentación había sido un éxito. Y me negué en rotundo. En el contrato había una cláusula, además, que me prohibía, pero me prohibía categóricamente hablar mal de la editorial, porque si lo hacía y ellos se daban cuenta, me podían denunciar y tenía que pagar una multa bastante elevada. Entonces, nada, lo que hice fue no hablar mal de ellos, salvo que alguien me abriese por redes sociales en privado, y en privado sí que les podía ir diciendo. Por suerte o por desgracia, me abrió bastante gente porque estaba en el ranking de esta editorial de ventas. Entonces me preguntaban por la editorial y pude avisar a mucha gente. Intenté incluso desmantelar la editorial por mi cuenta con una compañera que es abogada
y que, bueno, me protegió un poquito a la hora de poder hacer algún movimiento. No lo conseguí, esa editorial continúa vigente, ojo, y si alguien quiere saberlo, luego lo digo por privado quién es, para que no os acerquéis a ella, ¿de acuerdo? Ya está, mal, no vayáis con ellos. La verdad es que me llegué a replantear dejar de escribir, porque ya pensé que todo el mundo era igual. Es decir, a mí esta gente se me había presentado de una forma completamente, al principio parecía que transparente, que todo iba bien, con un contrato que se había revisado y estaba bien, pero lo que pasa es que había muchos vacíos legales y lo que no era así medio transparente o así, bueno, digamos que se protegían más ellos que a nadie, que al autor. Por no hablar de las regalías que no llegaron. En mi presentación se vendieron casi los 200 libros por completo, creo que fueron 170 y algo. Y yo no vi jamás ni un duro, quiero decir. Entonces no. Sí que es cierto que la portada era muy bonita, pero ya está. Solo tenía una portada bonita y ya. Y no sé, una edición medio en castellano, medio en portugués. Así que no. Todavía estoy un poco traumatizada con el tema, la verdad. Me tuve que esperar 3 años para recuperar los derechos de mi historia y poderla sacar bajo el sello de KM León. Gracias a Manu por aparecer en mi vida. Y bueno, y bajo el sello de KM León acabé siendo bestseller, así que muy bien. Fue un poquito, pero llegué, así que muy bien. Ahora que han contado todos ellos Hola, ¿se me escucha? Creo que no. ¿Me puede alguien...? Vale, gracias. De mientras uso gracias. Que, bueno, ahora que hemos escuchado a los compañeros y hemos visto un poquito, quiero que notéis una serie de pautas, ¿vale? Vamos a empezar por decir que, para también defender, no a las editoriales piratas, evidentemente, pero sí que entender que un autor tiene unas responsabilidades con la editorial en cuanto a la promoción. Quiero decir, a día de hoy un autor no puede escribir y olvidarse. Un autor tiene unas responsabilidades de ir a ferias, de ir a presentaciones, de moverse, de hacer movimiento en redes sociales, evidentemente. ¿Vale? Y eso te lo puede exigir una editorial, porque, hombre, están invirtiendo en ti, pues que menos, ¿no? Pero, dicho esto, también tenemos que entender otras cosas, que no tienes tú por qué organizar la presentación tú donde tú puedas, porque ellos, vamos a ver, hay Google Maps, hay teléfono y hay formas de hacer las cosas aunque no estés en la ciudad, ¿vale? Te puedes mover, te puedes generar tal, sí que es verdad que una editorial te puede decir, oye, ¿conoces tú un sitio donde te gustaría o donde a lo mejor se haga en tu ciudad este tipo de eventos? Te pueden preguntar, pero evidentemente pues esas cosas las tienen que llevar ellos. Yo quiero que entendáis, para que entendamos cómo detectar una editorial, es vital entender cómo funciona una editorial pirata, ¿vale? Y para ello tenemos que entender una cosa, cuando un autor nace, cuando un autor saca un libro, a los primeros, a los que vende, es lo que nosotros llamamos como el primer círculo. ¿Quién es el primer círculo? Las personas que rodean al autor, familiares, conocidos, amigos, etc. Por eso se forman las presentaciones. El primer círculo es el que seguro va a venir, ¿vale? Tus familiares, tus conocidos y amigos son a los primeros a los que vas a vender el libro. Ese es tu primer círculo. Tu segundo círculo son amigos o conocidos o familia de tus amigos, conocidos o familia, ¿vale? O gente que te sigue en redes sociales, gente que no está en un contacto directo contigo, pero te conoce de oídas o porque eres amigo o conocido de fulanito, tal. Ese es el segundo círculo. Cuando un autor tiene una buena historia y consigue hacer suficiente promoción y tiene suerte, llega al segundo círculo. El segundo círculo no te debe nada, no son tu familia ni tus amigos, no tienen por qué comprarte el libro. Si lo compran es porque han oído o se han interesado o hay algo que despierte su curiosidad. Y luego está el peor de todos, que es el tercer círculo. Gente que no te conoce de nada, ni por redes sociales, ni nada. De repente ha oído hablar de ti, de tu libro, y les interesa. Ese es el círculo más difícil de llegar. Ese es el círculo más complicado de vender Cuando te salen ventas que tú no sabes quién ha sido, ese es el círculo que más vale. Si en ese círculo triunfas, es cuando realmente se produce un movimiento en cadena que consigue que tu libro sea bestseller o que llegue a muchísima gente, ¿vale? El tercer círculo. El tercer círculo es todo mérito del libro y del autor.
¿vale? La promoción, evidentemente, también, pero me refiero, el tercer círculo es el que más cuesta triunfar, ¿vale? Si os fijáis, por lo que han contado los compañeros, las editoriales piratas se centran en el primer círculo. Las editoriales piratas cogen a muchos autores porque su negocio se basa en el primer círculo. Te vamos a montar una presentación, no te la montas tú, me vendes todos los libros que puedas, si no los pagas tú, y yo, una vez que eso esté completado, paso al siguiente autor. Ya está. Ese es el negocio de las editoriales piratas. Eso es lo que les interesa a ellas. Venden el primer círculo y fuera. Me lo quito de en medio. Y luego ya no quiero saber nada de este autor. Venga, otro. Si vendes libros, pues bien. Si no, pues nada. ¿Vale? Una cosa muy interesante y la principal baza que nos ha dado la compañera es, para detectar a una editorial pirata, pregúntale a alguien que haya editado con ellos hace más de 6 meses. Hace más de 6 meses. Ese autor por privado, porque como bien ha dicho ella, ellos se protegen con cláusulas, etcétera, etcétera, por privado te puede decir, mira, esta gente son mierda, aléjate por Dios, ¿vale? Por privado. ¿Tienes dudas sobre una editorial? Pregúntale a alguien que haya editado con ellos hace más de 6 meses, así de claro. Otra cosa, si una editorial se basa sobre todo en la venta en el primer círculo, vais a ver red flags o alarmas en un montón de sitios. Por ejemplo, su página web está hecha mierda. Yo que he tenido cierta investigación con este tipo de editoriales, he llegado a ver páginas web en las que tú, al intentar comprar un libro, tú le das al botoncito de comprar y te dice, si quieres comprar el libro, mándanos un email a este correo. Si tu plataforma de ventas está hecha una mierda, ¿hasta qué punto tú eres una editorial seria? Si tu plataforma de ventas, de la que tú te sostienes, no funciona, ¿hasta qué punto eres una editorial seria? Porque es que vives de ahí. Es literal. Es como si a ti no te funciona la boca. Necesitas comer. Como si no te funciona la nariz. Necesitas respirar. Si la forma en la que le entra un ingreso a una editorial es su plataforma de ventas, si su plataforma de ventas te dice cosas como envíanos un email, o no, tienes que hacernos una transferencia porque no aceptamos tarjeta de crédito, que es como, pero ¿qué me estás contando? Todas esas cosas son alarmas, ¿vale? Por ejemplo, yo que me dedico al tema de diseño gráfico y el tema de portadas y que tengo un programa en el que gracias a él he conocido a muchos autores que estaban en editoriales piratas como ella, otra cosa es porque, por ejemplo, que el sello de la editorial, cuando lo ponen en la portada, si tú ves que ni se ve o no sale, sospecha. Porque la editorial es la primera interesada en que su sello salga en un libro y que se vea bien y que se vea claro. Y como diseñador gráfico te digo que si el logo es blanco y lo que hay detrás es blanco, no ves el logo. Entonces, que se vea mal no le interesa a una editorial. Y si no le interesa, ¿cómo van a permitir que el que diseñó la portada les venda eso? Porque están pagando, supuestamente, por eso. No lo van a permitir. Entonces, como se suele decir, el diablo está en los detalles. Fijaos en los detalles. Fijaos en los pequeños detalles en plan, no, a ver, no te funciona la página web o no la tienes en condiciones, no sé cuánto. Por ejemplo, si tú solo vendes en Amazon, pues me parece estupendo que a lo mejor tu página web renquee un poquito. No pasa nada porque entiendo que tus primeras y principales ventas están en Amazon. Pero que tú, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Publicas en Amazon, pero cuando ves lo de quién es la editorial, tú puedes pinchar ahí. Si no tienes ni tu logo puesto, ¿me entendéis a por dónde voy? En los detalles están las claves para ver si esa editorial es pirata. En un contrato oscuro, en cláusulas en las que no hablan apenas del autor, presentaciones que tienes que hacer tú, autores de esa editorial que ya de por sí te están diciendo mucho ojo con esta. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, dale. A mí me pasó como a Sati, de que yo una vez antes de firmar el contrato los tenía como muy encima. Irene, has mirado esto, Irene, has firmado, necesito que me lo envíes, vamos a hacer esto, vamos a mover aquello. Y una vez firmé y se preparó la presentación, desaparecieron. Es decir, yo para poderme poner en contacto con el editor tenía que llamarle desde teléfonos desconocidos porque a mí no me lo cogía. Quiero decir, esto, claro, una vez has firmado ya no puedes hacer nada, perteneces a ellos hasta que el contrato expira. Pero para poder detectarlo antes de firmar, pues preguntas tipo ¿qué es lo que más te ha gustado de mi historia? Y que te la respondan.
Que te contacten ellos también es complicado, es decir, si te contactan al cabo de bastante tiempo sí, pero si es así en 3 meses o 4 hay que sospechar. Mira, perdón, justo con eso que acaba de decir, si te puedo hacer un inciso al inciso. Sí, claro. Mira, cuando yo estaba escribiendo mi primer libro, lo puse en redes sociales. Estoy muy ilusionado porque estoy escribiendo mi primer libro. Me llamaron de una editorial. O sea, alarma, tío. O sea, alarma ya. Estoy escribiendo mi primer libro. Y me llamaron de una editorial. Me llamaron al teléfono. Encontraron mi teléfono y me llamaron por teléfono. Me dijeron, hemos visto que estás escribiendo un libro y estamos muy interesados en que nos mandes ya lo que lleves. Tío, blanco y en botella. Yo no soy nadie. No era nadie entonces, ahora tampoco, pero ahora por lo menos ya he escrito 2, pero por aquel entonces no había escrito nunca un libro. Que te llamen directamente, porque si eres famoso es normal que te llamen. Eres youtuber, es normal que te llamen. Pero que tú dices, estoy escribiendo un libro, y no eres nadie, y ya te llaman. Por Dios. Sin saber ni siquiera cómo escribes o de qué va la historia, si le viene bien a ese sello o no, porque claro, una editorial tradicional trabaja normalmente pues con un cierto, no sé, una de romántica pues se dedica expresamente a esto, ¿no? O exclusivamente a esto, o tiene varias ramas, pero si no, no saben lo que está escribiendo Manu, ni saben cómo está escrito, ni si va a ser problemático o no, porque les da igual, porque van a ir a buscar ese primer círculo que contaba antes Manu. Entonces, como les da igual, y este chico escribe, pues aquí voy a marcarse el águila, ¿sabes? A ver lo que puedo pillar y ya está, no hay nada más. Sí, y lo que habíamos comentado de la página web es muy importante que tengan una página web que sea visualmente atractiva, que esté cargada de imágenes que se vean bien, que no se vean pixeladas, que no haya murallas de texto. Si veis algo así, empezad a sospechar. Y yo lo encontré con una editorial que me habían recomendado, no una persona que había firmado con ella, sino una amiga. Y yo hablando con autores, hablé con 5 o 6, una persona estaba contenta, las otras no. Me metí en su página web y decía algo así como: somos una gran editorial súper consolidada en España, hemos firmado con autores tal, no me sonaba ninguno. Había algún famoso, pero famoso por otras cosas, porque era un músico que había contado su biografía y poco más. Y empecé a sospechar y hablé con una de las autoras que no estaba contenta. Le dije: ¿tienes libros de estos que tuviste que pagar porque no vendiste en tu presentación y te hicieron pagar a precio de oro? Mándame uno. Se lo pagué, me lo llegó, lo abro. La novela está muy bien, no hay corrección, la maquetación es espantosa. La portada, menos mal que la hizo la autora, porque si no, fatal. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es una de las pocas cosas que sí que tiene que hacer la editorial, siempre y cuando no seas autopublicado, que es escribir la página de créditos. Que es esta página que hay normalmente en la parte izquierda, suele ser la página 4, la página 6, es una de las primeras, donde pone libro escrito por tal persona, publicado por tal editorial, este es el ISBN, aquí es donde se ha impreso, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas letras estaban en 3 fuentes diferentes, de 3 tamaños diferentes, el ISBN repetido 2 veces y de distintos formatos. Sí, creo que una de ellas, de hecho, una era Comic-Sans y la otra creo que era Trebuchet o Verdana, que son de estas muy infantiles, poco profesional. Bien para el interior si es un libro infantil o juvenil, pero no para una página de créditos. Por ejemplo, el logotipo de copyright, que es una C con un círculo, en un caso estaba separado del texto y en otro junto. Le pasé esta foto a la chica que sí me había recomendado la editorial y me preguntó: Rubén, ¿quién ha hecho esta chapuza? Y yo: pues la editorial que me recomendaste. No es culpa tuya, esto no lo sabías, pero que sepas que no voy a firmar con ellos, ni loco. Y cuando les dije que, porque habíamos hablado de tal, de hecho les llegué a enviar un manuscrito, menos mal que esta vez lo había registrado, porque esta es otra. No había registrado el primero que envié. Cuando terminé de escribir, por favor, registrarlo, ni que sea en Safe Creative, y si podéis ir al registro de la propiedad intelectual, se puede hacer desde casa. Es vital, ¿eh? Cuesta, y no cuesta nada, cuesta unos 14-15 euros, depende de la comunidad autónoma, pero ronda por ahí, entre 13 y 15.
Pues menos mal, porque me dijeron, sí, nos ha gustado mucho, tal, el texto con faltas de ortografía, mal montado, y lo mismo que Irene, nos ha gustado mucho, sobre todo la mitad cuando pasa aquello que cambia y que no te lo esperabas. Ay, amigos míos, en fin, muy bien. Fíjate, esta es otra forma, o sea, podéis comprar uno, o más recomendable más de un libro de una editorial que os interese. Si sois una editorial pequeña, si podéis comprárselo directamente al autor, porque así os llegará firmado, que eso siempre creas que no te da un valor añadido. Un plus añadido. Claro, y habláis con él o con ella o ellos, si son más de una persona, y por favor que os cuenten, si es mala, que os cuenten con pelos y señales por qué no deberíais firmar con editorial fulanito. Yo creo que también, sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es no dejarte llevar por la impulsividad de decir, vale, tengo mi libro, quiero publicarlo y lanzarlo a cualquiera que se te ponga por delante. Es lo que estamos hablando, ¿no? Que no... Los que ya hemos pasado por ello, pues por lo menos ya hemos aprendido del proceso. Pero intentar no dejarte llevar por ese impulso, por esa impulsividad que al final todos estamos contentos con lo que hemos escrito y queremos enseñarlo al mundo, pero que no se aprovechen de esa ingenuidad. Yo diría más... y con Ilusión. Claro. Yo diría más, y con esto creo que podríamos ir concluyendo un poco como de este final. Y es que cuando tenemos una historia, muchos escritores tenemos una idea romántica sobre ser elegidos por una editorial. Porque como que necesitamos esa aprobación, ¿no? Mi libro lo ha elegido una editorial, esto significa que soy bueno, ¿no? Significa que merezco la pena. Que no tiene por qué ser así, porque hay editoriales que cogen cosas malas y también hay cosas buenas que no las cogen en editoriales, por el tema, por lo que sea, porque no les encaja, porque... Es como un poco con las parejas, quiero decir, que no seas de su gusto no significa que no merezcas la pena, ¿vale? Con las editoriales pasa igual. Y muchas veces, guiados por este espíritu de ser elegidos por una editorial y ser validados por una editorial, muchas veces lo que conseguimos es dejarnos engatusar, porque como veis, hay muchas editoriales piratas deseando de aprovecharse de eso y de que mientras tú te sientes J.K. Rowling en plan me han descubierto y de aquí ya voy a llegar, voy a poder dedicarme a la escritura y no sé cuántos, pues realmente lo que estás haciendo es caerte en un pozo en el que no solo te van a quitar todo el dinero que puedan, te van a quitar mucha más ilusión que dinero. Te van a poner al borde de la desesperación porque vas a tener un contrato que te ata a ellos. Contrato que es legal, en la mayoría de los casos, porque en eso no se pillan los dedos. Y te van a poner al límite y te van a hacer perder la ilusión y te van a hacer un daño a nivel moral muy, muy grande. Entonces, no os recomiendo tampoco que cuando te encuentres con una editorial vayas con una situación un poco de cuidado que me vas a hacer. Tampoco es eso. Simplemente, y con toda la tranquilidad del mundo, fijaos en los detalles. Y preguntar mucho. Sí. Claro. Es que hay mucha gente que cuando está empezando le da como mucho apuro preguntar incluso a otros autores. Y realmente aquí no hay problema. Es decir, otro autor no te va a engañar, no te va a querer porque no se lleva nada. No se lleva nada y porque ama ese proceso. Es decir, no te va, por norma general, no te van a engañar. Es decir, si tú no confías o no acabas de ver claro, el preguntar a otro autor o por dónde puedo seguir o incluso pedirle consejo de a quién le puedo mandar este manuscrito. Otro autor te va a saber decir, mira, pues esta editorial es buena y busca pues historias de este género. Te van a ayudar, porque al final uno no es competencia de otro. Competencia de un autor es un videojuego, no es otro autor. Quiero decir, te van a ayudar siempre y no de esto. Lo que pasa es que a la gente le da mucho apuro. Le da mucho apuro porque piensan, guay, es un autor ya publicado y tal. Generalmente te contestan casi todos, si no todos, casi todos. Así que lo mejor es siempre preguntar e informarse. Porque si ya tienes la historia hecha y has puesto todo el amor del mundo, qué menos que buscarle pues buena casa y que esté pues a buen recaudo, ¿no? Pues que no le dé
cosa a nadie preguntar, y menos si es a otro autor, porque es el que mejor te va a guiar. Y también, y como apunte final, también me gustaría decir que a mucha gente acaba cayendo en esto porque al no conocer el mundillo, el tema de la autopublicación da mucho miedo. Es normal que dé miedo, porque es muy amplio y es como decir, pues yo me voy a hacer una carrera online. Pues es muy complicado y todo se hace muy grande. Que de todo se aprende, también te digo. Porque si, por ejemplo, hay una cosa que se llama autor híbrido, que es el autor que ha autopublicado y también está con editorial. Eso está muy bien, porque como autor híbrido sabes lo que cuesta hacer lo que te está haciendo la editorial. Sabes exactamente lo que cuesta la promoción que te está haciendo la editorial porque te la has hecho tú antes. Sabes exactamente lo que cuesta la maquetación porque tú te has pagado una antes. Sabes exactamente lo que cuesta una portada porque tú te has pagado una antes. Los autores híbridos suelen ser bastante agradecidos con las buenas editoriales porque, entre otras cosas, saben lo que cuesta cada cosa, ¿no? Y también, y ya por finalizar, solo recomendaros todas las cosas que os hemos estado comentando aquí, que os fijéis en los detalles, que habléis con los autores, que miréis todo lo que tengáis que mirar, que tampoco vayáis con una reticencia, porque hay muy buenas editoriales. Por ejemplo, nosotros en la gala de esta tarde tenemos uno de los premios, es editorial de mejor trato al autor. Pues mira, si tiene uno de esos premios, por algo será también. Yo te puedo asegurar que a nosotros nadie nos ha pagado nada, nunca, que ya sería ahora, ¿verdad? Sí, pero estaría muy bien. Estamos esperando los sobornos, pero no han llegado nunca. Entonces, pues mira, si tiene un premio a editorial mejor trato al autor, pues adelante, ¿no? Adelante, espérate, habla con el autor y tal, pero que son puntos a favor. Vas midiendo, igual que una pareja, vas midiendo los puntos a favor y puntos en contra y tal. No dejarse llevar por la ilusión ciega, investigar las cosas, en plan, como lo típico que te hace un vendedor, ¿no? Esto, me queda uno, esto ya mañana no va a haber, ¿no? Y dices tú, hostia, pues me lo tengo que comprar ya. Pues no, espérate, voy a mirar los comentarios en internet a ver qué tal dicen de esto, a ver no sé cuánto, a ver si el precio es demasiado caro, no sé qué. Míralo bien, con tranquilidad, no dudes de tu producto porque lo has hecho tú, que esto nos pasa mucho. La voz del impostor. No dudes de tu producto porque lo has hecho tú, en plan, hombre, pues para una que me responde, no. Confía un poquito en ti mismo y simplemente ten cuidado. Ni prepotencia, ni inseguridad. Equilibrio, ¿vale? Y dicho esto, no sé si algún compañero quiere decir algo más. No, eso, tener siempre los pies en la tierra, que no dejarte llevar por, como he dicho antes, por el ansia, ¿no?, de querer publicar por publicar. Claro. Y que si hay una buena editorial que quiere tu historia y te pide algo, no te va a meter prisa para que te leas el contrato y lo firmes tan rápido. Es una buena editorial y te va a esperar a que te mires bien las cosas para que estés tranquilo y firmes tranquilo, porque al final te quieren así. Te quieren contento y te quieren bien. Con lo cual no te van a meter, tampoco hace falta estarse un año mirando las cosas, pero no te van a decir de hoy para mañana, ¿de acuerdo? Y cuando hayas publicado, sea por tu cuenta, o sea por una editorial, o sea por coedición, vende tu libro, muévete, hazte una red social profesional, contacta con otros autores, con editoriales, con correctores y demás personas del gremio de las letras, con lectores o lectores potenciales, con redactores, con reseñadores, apúntate a ferias, a eventos, muévete porque tu libro lo vas a tener que vender tú, ya seas un autor pequeño, ya seas un autor que, gana un dinero, no es un sueldo, pero se saca un buen dinero cada mes vendiendo su libro, o ya seas Brandon Sanderson. Él también tiene redes sociales y se mueve y va a un montón de sitios. Hazlo tú también. Dicho esto, damos las gracias a todos los asistentes y televidentes y esperamos que sigáis disfrutando del resto de las charlas de Libroforum. Muchas gracias.